La selección argentina tiene muchas cosas positivas, pero hay un puesto que siempre nos complicó y es el de lateral derecho. Ahora aparece una posible solución, uno que la rompió en la jornada de Champions y del cual vamos a hablar hoy. Kevin McAllister pide pista. ¿Qué está pasando con los laterales derechos? Y mucho más lo vamos a hablar en este contenido. Bienvenidos amigos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos que hablar de la posición más floja de la selección argentina de cara a la Copa del Mundo. Todos los rivales, España, Inglaterra, Francia, el que sea, está mirando cómo lastimar a la selección albiceleste si se lo llegan a cruzar. Bueno, hoy en el sorteo, hoy se planificó lo que va a ser el sorteo del 5 de diciembre y ya sabemos que no nos vamos a poder cruzar a España hasta la final si Argentina y el seleccionado español clasifican primeros. Así que hay ciertos rivales a los que no vamos a enfrentar hasta muy tarde. Pero la gran mayoría observan cómo pueden lastimar a la selección campeona del mundo. El lateral derecho es algo muy importante, muy a tener en cuenta. Por varias razones. Lo primero es Molina. No juega nunca, es el titular de la selección, pero además hay una baja del rendimiento de Rodrigo de Paul, o al menos una baja de la competición de élite en la que juega, que hace que no pueda relevar de la misma manera que antes a su compañero. En Qatar hubo muchas situaciones de peligro que fueron salvadas por Rodrigo de Paul de alguna manera por su muy buena ubicación, su capacidad defensiva. Veremos si ahora jugando en Inter Miami esto no termina por repercutir negativamente. Pero vamos a centrarnos en lo que es el contenido y vamos a hablar de Kevin McAllister, que la rompió en la jornada de hoy de Champions League, en una jornada histórica para su equipo, el Unión de Bélgica, que compite en el liderato de la competencia de ese país, y jugó contra el Galatasaray de Mauro Icardi. Muchos lo conocerán más por LAM que por el fútbol, pero está teniendo un buen rendimiento en ese equipo. Y hoy en Estambul hizo un partidazo el hermano de Alexis McAllister. Tuvo una gran actuación. Fue líder de duelos ganados con 11 en total. Despejó 9 pelotas y no cometió una sola falta. De hecho, Yilmaz, la gran estrella del extremo izquierdo de ese equipo, del Galatasaray, venía de ser figura con gol y asistencia en el último partido hace 3 días y hoy no existió. O sea, no pisó la cancha prácticamente. Kevin McAllister se lo metió en el bolsillo. Y aunque no fue exactamente lateral derecho, ahora te voy a contar por qué, Kevin McAllister aparece como una solución muy importante para un nivel general pésimo de los laterales derechos. ¿Por qué razón? Nahuel Molina, por ejemplo, es suplentísimo en Atlético de Madrid. No cuenta como titular para el técnico, más allá de que pidió que se quede ante las múltiples ofertas, principalmente desde Italia, donde el propio Nahuel Molina todavía tiene un mercado que lo quiere, que lo estima debido a su paso por Udinese. De hecho, hubo una oferta concreta por parte de Juventus, el propio jugador no avanzó, no se fue, se quedó a ser suplente en Atlético de Madrid. En noviembre fue titular en apenas 2 partidos, eso sí, jugó completos. Esos 2, en el último, por ejemplo, fue de la partida frente a Getafe. Yo lo dije en el Power Ranking de ayer, en el top 10 que hacemos todas las semanas. Creo que estuvo correcto, más no brilló. Nahuel Molina no tiene grandes niveles desde hace bastante tiempo. De hecho, algún MVP en Champions hubo en los últimos años, pero tenemos que remontarnos a muchos meses atrás. Al menos en este año no recuerdo un partido descollante, increíble de Nahuel Molina, porque no tiene confianza, porque no tiene continuidad, no tiene nivel, pero además él sí tiene ese rol preponderante en la selección argentina. Y eso es lo que más me preocupa, porque aunque en la selección Scaloni confía, su rendimiento no fue del todo positivo. Tampoco fue malo. Por ejemplo, hubo un video que hicimos evaluando cómo fueron los rendimientos durante toda la eliminatoria y te diría que Nahuel Molina estaba en mitad de tabla. No fue malo su nivel. Sí fue malo el de Montiel, que Gonzalo Montiel entró en varias ocasiones en la selección albiceleste y casi siempre lo hizo mal. Y lo evaluamos con datos específicos, con repaso de los partidos. Gonzalo Montiel aparece como la alternativa obvia de Nahuel Molina. No es titular, pero sí tiene consideración por parte del cuerpo técnico, aunque su rendimiento en River es muy flojo. De hecho, está con desatenciones de concentración, con momentos en donde sobra las jugadas, errores de ubicación, errores de marcaje que son rarísimos en un futbolista de élite. De hecho, el partido que hace contra Racing es pésimo y es uno de los grandes puntos a criticar del encuentro que terminó en derrota para River. Recordemos, se dieron vuelta al partido entre unos y otros y al final Racing lo ganó de manera agónica en el final, pero Montiel fue una de las lamentablemente estrellas más criticadas, mucho más teniendo en cuenta que es campeón del mundo el tipo. O sea, debería aportar un plus, una distinción respecto a otros compañeros, pero no se destaca.
En esa posición el propio Scaloni probó varias alternativas, aunque nunca fueron del arranque. Por ejemplo, Giuliano Simeone en muchas ocasiones jugó como lateral derecho, solo que no es de la partida. En ciertos trámites de juego, por ejemplo en segundos tiempos, aparecía detrás de la posición de extremo para poder sumarse a la defensa y ser justamente un lateral. Nehuen Pérez, por ejemplo, sumó algunos minutos como lateral derecho a pesar de él ser central. Hay alternativas. Me parece que la más obvia es Juan Foyth, otro viejo conocido del seleccionado nacional. Siempre estuvo como central, alguna vez tenido en cuenta como lateral. Está en la selección argentina desde antes de la Copa América ganada en 2021. Nunca se ganó el cariño popular, pero sí es un futbolista que este año en Villarreal está haciéndolo muy bien. De hecho, es un jugador que, aunque sea central, a veces juega como lateral derecho y lo hace espectacular. El tema es, repito, no tiene continuidad en esa posición. Dylan Gorosito, alguno nombrará, tuvo un muy buen rendimiento en el Mundial Sub-20, fue una de las grandes estrellas. Buen criterio para poder ascender en la cancha, buena defensa, pero no juega en Boca, no tiene lugar. Así que nos quedamos con Kevin McAllister como posible solución. Él fue parte, como te dije, del gran triunfo de la Unión de Bélgica en Estambul, una victoria histórica, por cierto, y aunque el esquema es un 3-5-2, él es un lateral derecho. O sea, si vos observás el partido, si ves el mapa de calor, si ves sus intervenciones, es un lateral derecho puro y duro. Sí está acompañado por otro lateral derecho que haciendo un poco más en la cancha. El tema es que Kevin McAllister aparece como una gran novedad de fin de año. Sí, fue convocado para el partido frente a Angola, porque no hubo doble fecha. Me encanta hacer ese chiste, pero también me rompe mucho las pelotas haber desaprovechado la chance de tener otro partido donde probar a este tipo de futbolistas. Kevin McAllister fue parte de la última convocatoria del seleccionado para probar alternativas. No estaba Montiel por su actividad en River, no estaba Molina por no haberse dado la vacuna de la fiebre amarilla a tiempo, así que era una chance importante para que algún lateral derecho tenga una oportunidad. Al final el propio Scaloni decidió que Juan Foyth ocupe esa posición y después Kevin McAllister tuvo su debut. ¿Quién es? Bueno, para algunos es conocido como el hermano de Alexis. Sí, es el hermano. Además, el propio jugador de Liverpool confirmó que tiene el nombre de Kevin McAllister por el histórico personaje de Mi Pobre Angelito. Nació en el 97, es categoría 97, tiene 28 años, juega actualmente en la Liga de Bélgica, pero tiene su pasado en Argentinos Juniors, donde se formó junto a sus hermanos. Es hijo del histórico futbolista Carlos McAllister, famoso en los 90 como defensor de Boca, de gran actividad en Argentinos Juniors y muy poca presencia en la selección nacional con 1-2 partidos. Kevin McAllister hace su debut en Primera División en 2016. Estuvo hasta 2023 ahí, fue parte del ascenso en 2017. Tuvo un brevísimo paso por Boca. Y al volver a Argentinos Juniors es donde sacó chapa, donde empezó a tener más continuidad y donde fue una de las grandes figuras, por ejemplo, en la vuelta de la Copa Libertadores en 2021. De hecho, sacando ese año a préstamo en Boca, donde no tuvo oportunidades de la mano de Alfaro, estuvo 7 temporadas en Argentinos Juniors, mucho tiempo, 8, o sea, si contamos esa temporada que fue cedido y después volvió. Tardó mucho en salir y no lo hizo a uno de los destinos habituales de los argentinos precisamente, o sea, se fue a Bélgica. Y en una declaración muy puntual dijo: yo compito directamente con Montiel, con Molina, con Foyth, quiero ir al Mundial como lateral derecho. La competencia en el puesto está muy pareja, lo dijo él, se siente parte y se siente con chances. El tipo fue convocado una sola vez, me gusta esa confianza. Te repito, no juega en una liga que vos digas es elite, juega en Bélgica, una competencia que siempre me acuerdo una entrevista que le hicieron a Lucas Biglia, ídolo de Anderlecht, equipo de ese país, que le preguntaron: che, ¿cómo es el nivel de la liga bélgica? ¿Es muy complicada? Y él hizo como que se entra a reír y no quiso decir nada, pero lo dijo puntualmente. Por eso es tan importante ver los rendimientos de Kevin McAllister en Champions. Y si en Estambul la rompe ante Galatasaray, un equipo chivo, me parece algo importante. Pero es que además sus datos son muy positivos, porque vamos a observar, por ejemplo, sus 5 partidos de Champions, en donde jugó contra rivales complicados: PSV, Newcastle, tal vez el peor partido, Inter, Atlético de Madrid y ahora contra Galatasaray. En esos 5 partidos el tipo tiene 1.6 intercepciones, 3.4 entradas por partido, 3 pelotas recuperadas por encuentro, un número alto, 4.8 despejes. O sea, yo sé que capaz le parezcan numeritos al azar, pero son números altos para un lateral derecho. Con la trampita de que también juega medio como central, ¿no? Pero tiene su escalada, su despliegue. Aparte, no me parece menor que lo convoque el propio Scaloni, teniendo en cuenta que últimamente está probando la línea de 3. O sea, el 3-5-2 con Giuliano por un lado y Nico González por el otro es algo que está asomando.
Me asusta un poco, pero creo que puede llegar a aparecer muy pronto. Aparte es algo que lo viene entrenando desde hace rato, porque en Argentinos Juniors también era stopper derecho en línea de 5. Eso sí, a nivel altura tal vez no destaca demasiado porque tiene 1.75. Creo que en ese puntito tal vez podemos llegar a fallar en pelota parada, pero no es tan grave teniendo en cuenta que hay otros que sí cumplen en ese rol. Es un futbolista que lo viene haciendo muy bien de manera regular, confiable, tiene continuidad, tiene buenos rendimientos, juega en Champions. Son todos valores que los otros laterales no nos pueden ofrecer. Te repito, salvo Foyt, el resto está muy flojo. O son improvisaciones como es el caso de Giuliano Simeone. La pieza clave de la Unión de Bélgica, equipo campeón ahí, pide pista, pide lugar en la selección. ¿Vos se lo darías? ¿Crees que es el lateral derecho que tiene que tener Scaloni para el próximo Mundial? La posición más floja de la selección encuentra un nuevo rumbo, una solución.